Existen demasiadas falsas creencias sobre la riqueza, como que enriquecerse está mal, que es un pecado o que solo es posible para un grupo selecto de personas con ciertas circunstancias favorables. No es mi idea cuestionar las creencias de cada quien respecto a la riqueza, porque es cierto que todos somos libres de elegir en qué creer de acuerdo con nuestros gustos e intereses. Pero también es verdad que este video está hecho para aquellos que creen que la riqueza está al alcance de todos. ¿Qué opinarías si te dijera que enriquecerse no solo está al alcance de todos, sino que hay una fórmula infalible bien estudiada para lograrlo? ¿Te gustaría conocerla? Si estás interesado, continúa viendo este video, porque hoy, en ECTV Play, te compartiremos la fórmula del autor Wallace D. Wattles en su libro La ciencia de hacerse rico, publicado en 1910, donde según el autor, hacerse rico no es un proceso, y que para poder lograrlo, se debe actuar de una manera específica que canalice la energía, los pensamientos y el poder creativo hacia ese objetivo. Pero antes de seguir, tienes que estar convencido de que la riqueza está al alcance de todos y que realmente la deseas para ti. De esta forma, podrás enfocarte en seguir su fórmula sin ningún reparo. Ese será sin dudas el primer paso que te llevará a obtener riqueza ilimitada en tu vida. Así que sin más nada que agregar, empecemos. Quizá hayas oído hablar alguna vez sobre el monismo, pero si no es así, te explico. El monismo es una corriente filosófica que postula que todo proviene de un mismo principio, donde uno es todo y todo es uno. Este principio sostiene que una única sustancia se manifiesta en múltiples formas en el mundo material. De acuerdo con este principio, podemos afirmar que esta sustancia original que se manifiesta en diversas formas es la responsable del origen de la vida en todas sus manifestaciones. Ha recibido diferentes nombres a lo largo de la historia, como Dios, la fuente, el universo o el supremo, y en este video la denominaremos como la sustancia original o sin forma. Al ser parte de la vida y de todo lo que existe, es lógico suponer que también somos parte de esa misma sustancia, y por lo tanto, poseemos la misma capacidad creadora que la sustancia que nos engendró. Esta declaración es la base de todo lo que te explicaré a continuación. La sustancia original se expande a través de su energía creativa, creando vida y experimentando a través de sus creaciones. Esto demuestra su deseo innato de evolucionar. Como seres humanos, somos parte de esta sustancia y tenemos el derecho intransferible de alcanzar nuestro máximo desarrollo. Este desarrollo se refleja en nuestro deseo de lograr y ser todo lo que podemos, usando nuestra capacidad creativa heredada. Vivir una vida plena y exitosa implica desarrollar al máximo nuestros talentos. Sin embargo, en nuestra sociedad actual, alcanzar este nivel de desarrollo requiere un cierto nivel de riqueza. La vida se ha vuelto compleja y todos necesitamos ciertos recursos económicos para poder vivir plenamente. Por tanto, es evidente que no podemos vivir una vida plena y exitosa, lograr nuestras metas y desarrollar nuestros talentos sin los medios económicos necesarios. Así que necesitamos generar riqueza. En este escenario, una persona rica no encuentra límites en su desarrollo, ya que puede ser, hacer y tener lo que desee. Actualmente, ser rico se traduce en ser exitoso, ya que el éxito consiste en ser quien uno quiere ser. Por eso, comprender la ciencia de hacerse rico es un derecho de todos los seres humanos, ya que es el conocimiento más esencial. Obtener riqueza no es tan solo un derecho, también es una necesidad. Todo humano posee un cuerpo, una mente y un alma o espíritu, que son funciones a través de las cuales manifiesta su vida. Ninguna de las tres es mejor o más importante que la otra, así que deben funcionar en equilibrio. La vida real se expresa a través de esas tres funciones, por lo que ningún ser humano puede ser realmente feliz o estar realmente satisfecho a no ser que esté viviendo plenamente cada función. El deseo es la posibilidad que busca expresarse o la función que busca realizarse. Por tanto, en cualquiera de estas tres funciones en la que exista alguna posibilidad no expresada o alguna función no realizada,
habrá un deseo insatisfecho. Permítame explicarlo mejor. Para vivir plenamente, un ser humano necesita satisfacer las necesidades básicas de su cuerpo, como alimento, ropa, refugio, descanso y diversión. Además, es crucial ejercitar la mente a través de la lectura, tener acceso a información, realizar viajes, conocer otras culturas, disfrutar de compañía intelectual y apreciar la belleza. Sin embargo, la plenitud no se alcanza sin experimentar el amor, que se expresa mejor al brindar beneficios a nuestros seres queridos. El amor encuentra su máxima expresión en el acto de dar. Por todo lo anterior, ser rico es una necesidad, ya que para satisfacer las necesidades de su cuerpo, mente y alma, el ser humano necesitará de la riqueza. Adquirir riqueza es una necesidad y un derecho. Es importante comprender que el proceso de generarla sigue leyes específicas, al igual que las matemáticas. Aprender a actuar de acuerdo con estas leyes te llevará a enriquecerte de manera predecible. Debes entender que no son los factores externos o el ambiente los que la generan, ya que si eso fuera cierto, todas las personas en un mismo entorno serían ricas, lo cual no sucede. Tampoco depende de los talentos, ya que hay personas talentosas que son pobres y personas con pocos talentos que son ricas. La capacidad de ahorro tampoco garantiza la riqueza, ya que hay quienes gastan mucho y aún son ricos, mientras que otros ahorran, pero siguen siendo pobres. La elección del negocio o la capacidad intelectual tampoco son factores determinantes. Lo que realmente marca la diferencia entre una persona rica y una persona pobre es la forma en que actúan. Aquellos que se enriquecen, ya sea conscientemente o por casualidad, lo hacen siguiendo un método específico. Cualquier persona que aplique ese mismo método puede volverse rica. Por eso se dice que enriquecerse es una ciencia exacta. En este punto del video ya debes tener claro que todo lo que ves en este mundo viene de una misma sustancia original, cuyo suministro no tiene límites. Todos los espacios en el universo visible están impregnados y llenos de ella, porque es la materia prima de la que están hechas todas las cosas. Esta sustancia está viva, es inteligente y posee energía creativa. Responde a las necesidades de todo lo creado por ella, en especial al ser humano. Siempre busca expandir su vida y tiene un impulso inherente que la anima a vivir más y encontrar su expresión más plena. De esto podemos deducir que ningún hombre es pobre porque la naturaleza sea pobre o porque no haya suficiente para todos. La naturaleza es un almacén inagotable de riquezas. Este es un entendimiento clave para generar riqueza ilimitada. Lo que te mantiene pobre no es la carencia en el suministro de riquezas, sino tu manera de pensar y de actuar. Si en verdad deseas cambiar tu relación con la riqueza, primero tienes que cambiar tu manera de pensar y actuar con respecto a ella. Ese cambio debe iniciar por reconocer que la fuente de la cual provienen todas las cosas es una fuente inagotable. Y esta es la primera parte de la fórmula que nos propone Waddles. Hay una materia pensante de la cual están hechas todas las cosas y que, en su estado original, impregna, penetra y llena todos los espacios del universo. La sustancia original es viva y pensante, y su forma es creada por su propio pensamiento. Se mueve de acuerdo con sus pensamientos, y cada forma en la naturaleza es la expresión visible de un pensamiento en ella. De la misma manera, la forma piensa y crea un movimiento, y así se crearon todas las cosas. Vivimos en un mundo de pensamientos. El pensamiento impreso en la sustancia original es el que crea las cosas. Toma la forma de un pensamiento, se mueve de acuerdo con él, y ese movimiento determina el canal de manifestación, la ruta que eventualmente te llevará a materializar tu pensamiento tal como fue pensado. El pensamiento de un roble, por ejemplo, genera los movimientos necesarios para su manifestación. Comienza como una semilla en tierra fértil, germina, crece y se convierte en un árbol adulto, siguiendo el curso del pensamiento original.
Esta secuencia representa su ruta de manifestación. Ahora bien, el ser humano posee ese mismo poder creativo, ya que procede de la sustancia sin forma, pero hasta ahora solo se ha enfocado en trabajar con sus manos para moldear las formas que ya existen. No se ha dedicado a crear nuevas formas con su pensamiento como lo hace esta sustancia. ¿Te das cuenta a dónde quiero llegar? Vivimos en un mundo de apariencias y nuestras acciones están influenciadas por nuestra forma de pensar, que a su vez es condicionada por esas apariencias. A menudo, es más fácil seguir lo que sugieren que pensar de manera original. Sin embargo, ir en contra de ellas implica pensar en la verdad, lo cual requiere más esfuerzo y dedicación. Las apariencias crean formas en nuestra mente. Por ejemplo, si observamos la ilusión de la enfermedad, nuestra mente genera una forma de enfermedad que se manifiesta en la realidad. Lo mismo ocurre con la apariencia de la pobreza, generándose una forma acorde con este aspecto. Aunque es más difícil sostener la verdad de que no existe la enfermedad, es más conveniente hacerlo. Mantener la verdad en medio de las apariencias es difícil, pero es un poder creativo. Aquellos que adquieren este poder pueden controlar su destino y obtener lo que deseen. Es un paso crucial para generar riqueza, tener la capacidad de pensar de la manera que deseamos y hacer las cosas como queremos. Cualquier otro pensamiento es puro semblante y no es real. Este poder se adquiere al comprender que hay una sustancia pensante que está detrás de todas las cosas. Cada pensamiento se transforma en una forma y podemos imprimir nuestros pensamientos en ella para que se conviertan en cosas visibles. Así podremos crear lo que deseamos, lograr lo que queremos y convertirnos en lo que deseamos ser. Para que esto funcione de manera perfecta, debemos apartar cualquier otro concepto de nuestra mente hasta que ese pensamiento se arraigue y se convierta en nuestra forma habitual de pensar. Este entendimiento agrega un nuevo elemento en la fórmula propuesta por Waddles. En esta sustancia sin forma, un pensamiento produce la cosa que imagina ese pensamiento. El ser humano puede formar cosas en su pensamiento, y si impregna con su pensamiento a la sustancia sin forma, puede causar que empiecen a crearse las cosas que él piensa. La sustancia sin forma busca la expansión de la vida, al igual que todas las cosas vivientes. Vivir produce crecimiento y multiplicación. La inteligencia también tiene esta necesidad de incremento continuo, expandiendo el conocimiento y las habilidades. Estamos impulsados por el deseo de vida, que nos lleva a querer saber más, hacer más y querer ser más. Cada deseo es la energía buscando manifestarse, ya sea en forma de dinero o en el crecimiento de una planta. La sustancia original desea vivir a través de nosotros, por lo que busca que tengamos los medios para expresarnos plenamente. Nuestro propósito debe estar en armonía con el propósito de esta sustancia, buscando una vida verdadera en lugar de la simple satisfacción de los sentidos. Este elemento sin forma crea para nosotros y no toma de nosotros. Del mismo modo, debemos crear sin competir, dejando de lado la codicia y la envidia, porque así nos convertimos en creadores en lugar de competidores. Para lograr la riqueza definitiva, debemos abandonar el pensamiento competitivo, ya que obstaculiza nuestra capacidad de crear y detiene nuestro progreso. Debemos enfocarnos en el potencial creativo de la sustancia sin forma en lugar de depender del suministro visible. Esto se traduce en la fórmula de la riqueza de esta manera. Para lograr este objetivo, el ser humano debe pasar de tener una mente competitiva a una mente creativa. De otra manera, no puede estar en armonía con la inteligencia sin forma, que es siempre creativa y nunca de espíritu competitivo. El ser humano tiene la capacidad de formar cosas en su pensamiento que, si es capaz de impregnarlos en la sustancia sin forma, podría causar que eso que piensa sea creado. Pero para lograrlo, es necesario relacionarse de forma armoniosa con el pensamiento de la sustancia, lo que significa entrar en unidad con su mente.
Este proceso de ajuste mental se puede resumir en una sola palabra: gratitud, y se puede alcanzar en 3 pasos. Primero, tú crees, asumes y aceptas que hay una sustancia inteligente de la cual proceden todas las cosas. Segundo, tú crees que esta sustancia te da todo aquello que tú deseas. Tercero, tú te relacionas con ella a través de una profunda gratitud. Muchas personas intentan enriquecerse siguiendo fielmente estos pasos, pero se mantienen en la pobreza por su falta de gratitud. Reciben beneficios de la sustancia sin forma, pero al no reconocer aquello que recibieron, cortan la conexión con esa fuente que fue la que se los otorgó. De forma que aquellos que siempre están agradecidos viven en contacto más cercano a ella. La ley de la gratitud establece que cada acción tiene una reacción igual y opuesta. La gratitud dirigida a la fuente proveedora es una energía que siempre regresa hacia quien la emana, generando un movimiento instantáneo en su dirección. Acércate a la sustancia sin forma y ésta se acercará a ti. Es importante entonces que cultives el hábito de agradecer por todo cuanto recibes. Elimina tu inconformidad y quejas y reemplázalas por pensamientos y palabras positivas de gratitud. Incluso con aquellas personas e instituciones que no apruebas, porque no sabes si ellos podrían ser los canales a través de los cuales se manifestará aquello que deseas. En la fórmula de Waddles, la gratitud se expresa así: la gratitud sincera y activa permite al ser humano armonizarse con la sustancia sin forma, recibiendo sus dones. Unificando la mente con la inteligencia de la sustancia, los pensamientos encuentran eco en ella. Para mantenerse en el nivel creativo, es necesario cultivar un sentimiento constante de profunda gratitud hacia la inteligencia sin forma. Hasta este punto, has adquirido el conocimiento necesario para embarcarte en el proceso de generar riqueza ilimitada en tu vida. Así que ya es hora de comenzar a poner en práctica estos principios, iniciando por formar una idea clara y definida de tus deseos, para poder transmitirla efectivamente. Esta etapa es crucial, ya que muchas personas no logran manifestar lo que desean debido a la falta de claridad en sus pensamientos. Es fundamental plasmar el deseo de manera precisa y coherente mediante una declaración concreta. Mantén esa idea mental firme en tu mente, al igual que un marinero tiene en mente el puerto al que desea llegar. Para lograrlo, solo necesitas saber lo que quieres y desearlo intensamente para mantenerlo presente en tus pensamientos. Además, debes dedicar todo el tiempo libre que tengas a la contemplación de ese pensamiento. Cuanto mayor sea tu deseo, más fácil será mantener tu atención enfocada en él. Mantener esa imagen mental de manera constante es solo una parte del proceso. También debes mantener un propósito sólido de materializar tu sueño, y junto a él debes tener una fe inquebrantable y la convicción de que aquello que estás pidiendo ya es tuyo. Esto implica vivir tu sueño antes de que se materialice. Debes experimentar todas las sensaciones, emociones y sentimientos relacionados con tu deseo como si ya lo estuvieras viviendo. Utiliza tu imaginación para visualizarte disfrutando de lo que deseas. Aprópiate de ello como si ya fuera una realidad y siéntete agradecido como si ya lo tuvieras. Lo más importante es mantener ese pensamiento claro de lo que deseas siempre presente en tu mente. Y junto a eso, debes sostener tu propósito de hacerlo realidad con una convicción inquebrantable de que lo lograrás y sintiendo un profundo agradecimiento por estar a punto de recibir aquello que has pedido. No te preocupes por los detalles de cómo se manifestará o quién te lo proporcionará. Simplemente, concédete el derecho de tenerlo. No pienses ni hables sobre la falta de ello, a menos que sea para expresar tu seguridad absoluta de que llegará a ti. Y llegará a través del poder de la inteligencia suprema,
que actúa en las mentes de los seres humanos. La sustancia original, presente en todo y comunicándose con todo, tiene la capacidad de influir en todo para hacer tus deseos realidad. En la fórmula de riqueza ilimitada se expresa de la siguiente manera. El ser humano debe formarse una imagen mental clara y definida de las cosas que desea tener, hacer o llegar a ser, y debe mantener esa imagen mental en sus pensamientos, estando profundamente agradecido a la sustancia original, porque le concederá todos sus deseos. Aquel que desea enriquecerse debe pasar sus horas de ocio en la contemplación de su visión y en sincero agradecimiento por lo que recibe en realidad. Nunca es demasiada la importancia que se preste a la contemplación frecuente de la imagen mental, unida con la fe firme y la gratitud devota. Este es el proceso por el que se imprime e impregna la imagen en la sustancia sin forma y que pone a las fuerzas creativas en movimiento. El miedo, la preocupación y la incredulidad generan pensamientos negativos en la sustancia sin forma, alejando tus deseos. Utiliza tu voluntad para pensar de forma positiva y activar tu poder creativo. Pero atento, evita imponer tus deseos sobre alguien más, ya que va en contra de la esencia de la sustancia sin forma. En cambio, enfócate en aplicar tu voluntad a ti mismo, pensando y actuando de acuerdo con tus metas. Al alinear tus pensamientos y acciones con tus deseos, sin permitir pensamientos negativos, podrás manifestar más rápidamente lo que deseas. Tu voluntad determina en qué te enfocas. Pensar en pobreza no te hará más rico, ni pensar en enfermedad te dará salud. Utiliza tu voluntad para mantener tu mente alejada de pensamientos de escasez y enfocada en pensamientos y acciones que te lleven hacia la riqueza. Así agrega Waddles la voluntad a su fórmula. La energía creativa trabaja a través de los canales establecidos de crecimiento natural y el orden industrial y social. Todo lo que se incluye en su imagen mental seguramente le llegará al ser humano que sigue las instrucciones dadas y cuya fe no vacile, cerrando su mente con el poder de su voluntad a todo aquello que pueda debilitar su propósito, debilitar su visión o apagar su fe. Lo que quiera le llegará por los caminos del comercio establecido. El pensamiento es el poder creativo, o por lo menos la causa de que este poder actúe. Pero de poco sirve el pensamiento cuando no se presta atención a la acción personal. Muchos fracasan en esto de generar riqueza ilimitada porque no conectan sus pensamientos con su actuar personal. La acción personal es el complemento del pensamiento, y con él se pondrán en marcha una serie de procesos para que aquello que deseas se pueda manifestar. Pero debes hacer lo necesario para permitir que lo deseado llegue a ti. No debes robarlo ni recibirlo en caridad, sino que debes actuar para conseguirlo. Debes dar más valor de uso que el valor de lo que vas a recibir. Para recibir lo que deseas, debes reconocer que cuando esas cosas lleguen a ti, estarán en manos de otras personas que esperarán un equivalente. Solo puedes obtener lo que es tuyo al dar a los demás lo que les corresponde. La riqueza no llegará sin tu esfuerzo. Aquí es donde se unen el pensamiento y la acción personal. A menudo las personas ponen en marcha el proceso creativo desde la mente, pero no lo reciben porque no actúan de manera adecuada. El pensamiento abre los canales para la manifestación de lo deseado, pero es la acción la que te permite recibirlo. Ahora, al actuar, es crucial comprender que debes enfocarte en el presente y dejar atrás el pasado y el futuro. Aprende a actuar en el momento actual. Si te proyectas mentalmente al futuro mientras actúas, tu atención se divide y no serás efectivo. Lo mismo ocurre si te aferras al pasado. Además, no puedes actuar desde un lugar en el que no estás, donde nunca has estado o donde estarás en el futuro.
Tienes que actuar desde donde te encuentras en este momento, incluso si no es el lugar ideal que deseas. Dedícate a hacer lo que corresponde hacer ahora, sin esperar un cambio en el entorno antes de actuar. Si sientes que estás en el negocio, ramo o lugar equivocado, visualízate en aquel que sabes que es adecuado para ti y actúa desde tu posición actual para alcanzar tu objetivo. Utiliza tu entorno actual como una puerta de entrada hacia tu entorno ideal. La acción te acerca a lo que el universo o sustancia sin forma está creando para ti. En la naturaleza, la evolución surge cuando hay un exceso de vida. Los organismos desarrollan órganos de un nivel superior cuando tienen más vitalidad de la que pueden expresar en su nivel actual, lo que da origen a nuevas especies. Esta ley también se aplica a ti. Al superar tu posición actual, desencadenas la evolución. Esto ocurre cuando haces todo lo necesario y más. Si hay algo que puedes hacer hoy y no lo haces, estarás fallando en ese aspecto y los resultados de esa falla serán impredecibles. No puedes prever todas las fuerzas que están trabajando en tu nombre ni las combinaciones que la inteligencia suprema está realizando para que obtengas lo que deseas, por más trivial que parezca. Tu negligencia puede retrasar significativamente tus objetivos. Por lo tanto, es prudente hacer todo lo que puedas cada día, sin estresarte por hacer la mayor cantidad de tareas en el menor tiempo posible. No trates de adelantar el trabajo del futuro o de una semana en un solo día. No se trata de la cantidad, sino de la eficiencia de tus acciones. Cada acción es en sí misma un éxito o un fracaso. Puede ser eficiente o ineficiente. Una acción ineficiente es un fracaso. Si todas tus acciones son eficientes, tu vida será un éxito. El fracaso surge al hacer demasiadas cosas de manera ineficiente o no hacer suficientes cosas de manera eficiente. Por lo tanto, al evitar acciones ineficientes y realizar un número adecuado de acciones eficientes, alcanzarás el éxito. Si realizas todas tus acciones de manera eficiente, descubrirás que la adquisición de riqueza se reduce a una ciencia exacta, como las matemáticas. La pregunta es si serás capaz de convertir cada acción en un éxito por separado. Al actuar de manera eficiente, estás adoptando el comportamiento que te llevará a la riqueza. Cada acción puede ser fuerte y eficiente si mantienes tu visión, poniendo todo tu poder de propósito y fe en ella. Para generar riqueza ilimitada, el poder mental y la acción personal deben ir de la mano. Si dedicas todo tu poder a cada acción, por más ordinaria que sea, cada una será un éxito en sí misma. Y como cada éxito abre el camino a otro éxito en la naturaleza de las cosas, lo que deseas y el progreso que anhelas llegarán cada vez más rápido. Por lo tanto, debes esforzarte en hacer todo lo que puedas cada día y hacerlo de manera eficiente. Esto, en la fórmula para obtener una riqueza ilimitada, se refleja así. Para recibir lo suyo, cuando llegue el momento, el ser humano debe estar activo, y esta actividad solo puede consistir en cubrir de forma muy amplia su puesto actual. Debe mantener en su mente el objetivo o propósito de enriquecerse, a través de la realización de su imagen mental, y debe hacer cada día todo lo que pueda ser hecho ese día, teniendo cuidado de hacer cada cosa de una manera eficiente. La pobreza y el sacrificio son conceptos erróneos que generan vergüenza hacia la riqueza, alejándonos de la voluntad divina. La sustancia original busca vivir plenamente a través de nosotros, brindándonos todo lo necesario para expandir nuestra experiencia de vida. Al reconocer que nuestro deseo de riqueza está alineado con la expresión plena de la sustancia, nuestra fe se fortalece. Como canal de manifestación, debemos agregar más valor en nuestras acciones, no solo en términos monetarios,
sino en valor de uso. El valor de uso implica que lo que ofreces permita a la persona obtener más beneficios de lo que está dando a cambio. Por ejemplo, al vender un libro, si este ayuda a la persona a mejorar su eficiencia y generar más dinero del pago por el libro, estás proporcionando un valor de uso que supera el valor monetario. Si lo que haces no agrega valor a los demás, no estás en armonía con la sustancia original, por lo que es mejor evitar esa transacción. Lo mismo aplica si tu negocio causa daño a las personas. En cada interacción, busca siempre agregar más valor de uso para los demás que el dinero que recibes a cambio. Si tienes un negocio, procura que tus colaboradores obtengan valor de uso por su trabajo y tengan la oportunidad de crecer y desarrollarse. Evita buscar poder sobre los demás. En lugar de eso, busca el bien común y busca inspirar a los demás a crecer, en lugar de impresionarlos con tu riqueza o poder. Realiza tus acciones con la convicción de que eres una persona en constante crecimiento y transmite esa imagen de crecimiento a los demás. No te jactes de tu éxito ni lo menciones innecesariamente. Deja que tu crecimiento se comunique a través de tu ser. Independientemente de lo que estés haciendo en este momento, no lo hagas solo para complacer a tu empleador, sino con la intención de crecer, avanzar y evolucionar. Mantén siempre esta energía de crecimiento para irradiarla a quienes te rodean, lo cual atraerá a las personas hacia ti. Si no hay oportunidades de crecimiento en tu entorno actual, confía en que se presentarán otras oportunidades. Y así se revela la fórmula de Waddles para alcanzar la riqueza ilimitada que se expresa de la siguiente forma. Hay una materia pensante de la cual están hechas todas las cosas y que en su estado original impregna, penetra y llena todos los espacios del universo. En esta sustancia sin forma, un pensamiento produce la cosa que imagina ese pensamiento. El ser humano puede formar cosas en su pensamiento. Y si impregna con su pensamiento a la sustancia sin forma, puede causar que empiecen a crearse las cosas que él piensa. Para lograr este objetivo, el ser humano debe pasar de tener una mente competitiva a una mente creativa. De otra manera, no puede estar en armonía con la inteligencia sin forma, que es siempre creativa y nunca de espíritu competitivo. La gratitud sincera y activa permite al ser humano armonizarse con la sustancia sin forma, recibiendo sus dones. Unificando la mente con la inteligencia de la sustancia, los pensamientos encuentran eco en ella. Para mantenerte en el nivel creativo, es necesario cultivar un sentimiento constante de profunda gratitud hacia la inteligencia sin forma. El ser humano debe formarse una imagen mental clara y definida de las cosas que desea tener, hacer o llegar a ser, y debe mantener esa imagen mental en sus pensamientos, estando profundamente agradecido a la sustancia original porque le concederá todos sus deseos. Aquel que desea enriquecerse debe pasar sus horas de ocio en la contemplación de su visión y en sincero agradecimiento por lo que recibe en realidad. Nunca es demasiada la importancia que se preste a la contemplación frecuente de la imagen mental, unida con la fe firme y la gratitud devota. Este es el proceso por el que se imprime e impregna la imagen en la sustancia sin forma y que pone a las fuerzas creativas en movimiento. La energía creativa trabaja a través de los canales establecidos de crecimiento natural y el orden industrial y social. Todo lo que se incluye en su imagen mental seguramente le llegará al ser humano que sigue las instrucciones dadas y cuya fe no vacile, cerrando su mente con el poder de su voluntad a todo aquello que pueda debilitar su propósito, debilitar su visión o apagar su fe. Lo que quiera le llegará por los caminos del comercio establecido. Para recibir lo suyo cuando llegue el momento, el ser humano debe estar activo. Y esta actividad solo puede consistir en cubrir de forma muy amplia su puesto actual. Debe mantener en su mente el objetivo o propósito de enriquecerse
a través de la realización de su imagen mental, y debe hacer cada día todo lo que pueda ser hecho ese día, teniendo cuidado de hacer cada cosa de una manera eficiente. Esta fórmula garantiza la manifestación de la riqueza en tu vida. Quienes la sigan, sin falta se enriquecerán, y la riqueza obtenida será proporcional a su visión, propósito, fe y gratitud. Hasta aquí llegamos con nuestro video de hoy. Si te gustó, te invitamos a dejarnos un like y compartir el enlace con tus amigos y contactos. Nos encantaría leer tus comentarios y opiniones, así que déjanos saber qué piensas en la caja de comentarios. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo ahora y activa la campanita de notificaciones para que estés al día con nuestros últimos videos. Somos ECTV Play Motivación, tu canal para ser tu mejor versión. 1,5 millones de gracias y hasta la próxima.